Ok. Gracias, Kevin. Gracias, Gerson. Buenas noches. Entonces, por favor, aprendices, nosotros terminamos, esta ficha termina etapa lectiva el 17 de agosto de 2026. ¿Qué quiere decir? Que para esta fecha ustedes tienen que haber aprobado todas las evidencias de análisis, planeación, ejecución y evaluación para este día. Esta fecha no es inamovible, no se puede mover. ¿Por qué? Porque al otro día, el 18 de agosto, los aprendices que tengan contrato de aprendizaje inician su etapa práctica en las empresas. Entonces, esta fecha, sí o sí, es el cierre. Entonces, por favor, pues los felicito porque sí van muy, no están tan atrasados, ¿Qué van fecha? muy Perdone, disculpe, profe. actualizados. ¿Qué fecha? ¿Puede repetir? La fecha de terminación de etapa lectiva, 17 de agosto de 2026. Ese día cierra la etapa lectiva. Entonces, para ese día, ustedes tienen que tener todas sus evidencias aprobadas. Entonces, los invito, si tienen evidencias por aprobar en la fase de análisis, no, aquí ya la mayoría ya tienen aprobado. Ya tienen aprobado. Esta no es una evidencia para que la tengan claro. Las evidencias están en blanco, ¿listo? Pero para probar un resultado, les explico. Las competencias son, por ejemplo, establecer requisitos de la solución de software. Esa competencia tiene 1, 2, 3, 4 resultados. Esos resultados, para que los aprueben, tiene unas evidencias relacionadas y cuando ustedes aprueban esas evidencias, se aprueba el resultado. Entonces, cuando se aprueban esas 3 evidencias, automáticamente hay que aprobar este resultado. Entonces, por eso yo los tengo en moradito, son evidencias que ustedes tengan que subir, sino es cuando ya se aprueba el resultado, dependiendo de que hayan subido las evidencias. Entonces, aquí estamos viendo que, por ejemplo, aquí herramientas TIC, todos tienen ya aprobado, no hay problema. Bilingüismo, por favor, reunirse con el instructor Wilson, él muy amablemente. Si ustedes tienen esta D, quiere decir que tienen que corregir la evidencia. Por favor, le preguntan o miran el comentario que les hizo el instructor. Si no lo entienden, el instructor le preguntan y él muy amablemente les va a contestar y le va a indicar. Aquí faltan 2 evidencias, aquí hay que corregir 2 evidencias. Entonces, para que vayan aprobando todas las evidencias de la fase de análisis. Aquí ya está todo aprobado. Aquí nos falta César Leandro por aprobar, pero ya todos los demás tienen todo aprobado. Acá también ya tienen aprobada. Aquí también. Esta es la guía 2. En matemáticas también me falta César Leandro, me falta Luis Enrique por 2 evidencias. Bilingüismo. Entonces aquí están César Leandro y Luis Enrique y una de Santiago por corregir. En la guía 3, ya todos están aprobados menos César. En ciencias naturales, si tienen evidencias por subir, por favor las suben. En este caso Andrés Orlando, César, Luis Enrique y Matius, para que puedan tener ya aprobada esta competencia de ciencias naturales. Bilingüismo, revisen lo que les falta, si hay que corregir, corrijan y por favor hablan con el instructor de bilingüismo. Guía 4. Entonces aquí en la guía 4, aquí ya todos tienen aprobado, menos César. Este resultado me falta Andrés Orlando, falta esta evidencia para que apruebe. César falta, Luis Enrique y Santiago. Ellos están dejando de asistir, me imagino que van a deserción. César Leandro, aquí ya Matius. En comunicación,
Faltan evidencias para que aprueben Andrés Orlando, Lucas, David, Luis Enrique y Matius. Bilingüismo, revisen por favor. La guía 5, entonces este resultado. Falta César, Lucas, Matius y Santiago. Para que completen. Aquí también Lucas, Matius y Santiago. Bilingüismo también, por favor. En la guía 6, entonces miren aquí en este caso, Santiago, faltan esas evidencias. Matthew le faltan esas evidencias para que pueda aprobar este resultado. Entonces, van a revisar, van a ponerse al día con todas las transversales y con eso ya cerramos fases, ya aprobamos fases y lo último que ustedes van a dejar es la guía número 11, que es la de la fase de evaluación. ¿Listo? Entonces, por favor, no esperemos porque se nos acaba el tiempo. El tiempo corre muy rápido, no les va, a veces pues, por más que corran, no van a alcanzar ustedes en un corto tiempo ponerse al día con todas las evidencias. Entonces, por eso les pido el favor que empiecen desde ya a ponerse al día con las evidencias. ¿Listo? Entonces me pasan el reporte mañana las evidencias que suban, califico, actualizo el reporte, actualizo Sofía Plus y les comparto el reporte de calificaciones y les comparto el reporte de la tabla dinámica para que ustedes vayan viendo el avance que ustedes van realizando. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta sobre este proceso? ¿No hay preguntas? Ok, Ana, perfecto. Entonces, ¿hoy qué vamos a trabajar? Entonces aquí en nuestro cronograma tenemos esas evidencias, las últimas evidencias de la guía 10. Nuestra fase de ejecución termina el 21 de junio. Entonces aquí vamos a terminar tanto las evidencias técnicas como las evidencias de emprendimiento. Entonces aquí en estas evidencias que van a realizar van del 9 de junio al 21 de junio. Entonces aquí ustedes van a trabajar en la guía 10, elaborar planes de mantenimiento, guía 10, actividad 8, elaborar planes de mantenimiento y soporte del software. Van a hacer actividades de documentación, entrega de software en procesos de implantación, materia de formación que deben estudiar y leer, actividades de documentación y entrega de software en procesos de implementación. Y están las evidencias que tienen que solucionar, son 6 evidencias. Los invito a ver este video, cual yo se los voy a compartir para que lo veamos. Si quiere al finalizar lo vemos para que tengamos pues más idea del proceso. En la documentación de procesos de implantación, en este proceso de implantación vamos a permitir realizar modificaciones necesarias que ustedes van a encontrar que encontraron durante todo el proceso de desarrollo, sin complicaciones debido a que pues todavía no estamos entregando como tal el proyecto, entonces alcanzamos a revisar en esta documentación donde se registran todos los pasos necesarios para completar los procesos. Vamos a ir realizando pues los checklists, las verificaciones de lo que hemos trabajado. Dentro de estos documentos tenemos los manuales técnicos. Aquí en ese manual técnico ustedes van a colocar las indicaciones de las características técnicas y físicas que necesitan para instalar o para que su proyecto de software funcione de manera eficiente. Esas indicaciones la van a hacer de manera detallada. ¿Para quién va dirigido ese manual técnico?
va a ser dirigido a los administradores del sistema y a las personas que tengan conocimiento tanto de ingeniería, tanto de programación y tanto técnica en la parte de tecnología de la información. ¿Para qué me sirve? Pues porque aquí están todas las indicaciones de requisitos tanto de hardware como de software que necesita para que tenga o poder instalar correctamente el software que ustedes están realizando. ¿Qué debemos tener en esa documentación, en ese manual? Debemos tener el nombre del sistema, el nombre completo que ustedes le asignaron a su proyecto, la sigla o nombre corto que le hayan ustedes asignado también a su proyecto. Ustedes saben que uno pues asigna un nombre largo, pero también le pone un nombre corto al proyecto, en la cuales pues están las siglas del nombre del proyecto para no tener que nombrarlo todo. Van a colocar la descripción del sistema, cómo es el funcionamiento, en qué consiste, cuáles son los servicios que presta, la versión en la cual ustedes se encuentran realizando su proyecto, pues la mayoría como iniciaron está en la versión 1. La categoría del sistema, eso ustedes pues van a clasificarlo, esta categoría según el marco de referencia, la arquitectura empresarial, eh, el sistema misional, el sistema de apoyo, los portales digitales que están trabajando, el sistema de direccionamiento, el fabricante, la compañía que construyó el sistema de información. Si ustedes pues tienen el ya nombre a su empresa de desarrollo de software, pues van a colocarla. Y si ustedes directamente lo hicieron, pues van a ir el nombre de ustedes. Fecha de vencimiento del soporte. Entonces aquí nosotros debemos dar una fecha límite. Por lo general uno entrega, instala el software, capacita a las personas que van a trabajar el software y les da un tiempo durante la verificación de ese software mediante el funcionamiento. Entonces deben colocar hasta qué fecha va a ir ese mantenimiento, ese soporte de ese software. ¿Qué sistema operativo debe tener instalado la máquina para que funcione nuestro software? Los lenguajes de programación que debe tener instalado para que también, si en el caso que ustedes necesitan que tenga un Java, un Visual Studio, entonces, ¿qué lenguaje de programación debe tener instalado el computador? ¿Qué plataforma de base de datos debe tener? Oracle, SQL Server, MySQL. Entonces, ustedes pues van a indicar estos datos. Documentación técnica y funcional. Entonces, si es una URL, si es una aplicación móvil, indicar la ubicación URL de la documentación detallada técnica y funcional del sistema, arquitectura de manuales, diseños, etcétera. Así como nosotros hacemos manuales digitales por escrito, también ustedes pueden realizar un tutorial, un manual. Entonces aquí pues vamos también a colocar la URL de ese tutorial o de ese manual digital que ustedes van a crear. Y la arquitectura tecnológica, entonces si es un standalone web, un cliente servidor, una app móvil, un software como servicio en la nube, entonces van a indicar qué tipo de arquitectura es. ¿Listo? Entonces estas son las partes que debe tener este manual. Entonces estamos hablando de los manuales técnicos. Los manuales de usuarios en este documento es para facilitar a las personas que van a trabajar, van a manejar la aplicación, son los usuarios finales. Este manual debe tener un diseño, un texto sencillo, una manera sencilla y clara en la cual pues las personas que van a manejar este manual lo encuentren las indicaciones y les sea fácil de entendimiento. Entonces, hacer lo más sencillo posible. Para realizar un manual de usuario se debe hacer una planificación acerca de qué información es importante desde el nivel de prioridad. Van a ustedes organizar ese manual. Si necesitamos que primero cree el usuario, cómo ingresar. Entonces, de esta manera ustedes van a planificar cómo van a crear ese manual de usuario.
teniendo en cuenta pues los requerimientos y el proceso, ¿no? De manera sencilla. Seleccionar el formato para crear el manual. Entonces, ustedes lo pueden crear un tipo documento, un tipo HTML, punto PDF. Entonces, ustedes pues van a ver cuál es la mejor forma para que los usuarios tengan facilidad de ingresar ese manual en el caso que necesiten hacer una consulta. La mayoría de los manuales se imprimen antes, ya son más digitales, ¿cierto? Es recomendable tener una versión electrónica o una tipo web para que el usuario tenga esa facilidad de ingresar. Tener en cuenta a los lectores el tipo de población a la cual va dirigida la solución informática. Entonces, si va dirigida a personas de cierta edad o que no tengan mucho dominio de la parte tecnológica, pues hay que tratar de explicar muy claramente cada proceso de manera sencilla. Si va dirigida a personas tecnológicas o que tengan conocimiento en tecnología, pues ya el tipo de documentación que ustedes van a redactar va a ser más técnica. Y van a crear los manuales de usuario. Se deben escribir las instrucciones de forma clara y sencilla, evitando, en el caso, pues, si son para usuarios sencillos que no tengan mucho conocimiento de tecnología, van a utilizar palabras que no sean muy técnicas, mostrando todo lo que el usuario necesita saber. El diseño debe ser amigable y debe tener ayudas visuales. Entonces, para que lo tengan en cuenta para la creación del manual de usuario. ¿Qué debe contener ese manual de usuario? Una tabla de contenido, una introducción, el cuerpo como tal del manual, el flujograma de cómo está organizado ese manual, el glosario de terminología, conclusiones, recomendaciones, y es importante colocar los contactos de las personas que van a estar dando apoyo a los usuarios cuando no entiendan algo, entonces que puedan contactar a esas personas. También necesitamos un manual de instalación. Entonces, este manual de instalación van a colocar ustedes de manera bien organizada, bien descrita, cómo realizar esa configuración o esa instalación con cada uno de los componentes, los requisitos del sistema, qué requerimientos del sistema necesitan ustedes que cumpla la máquina o el hardware para que el software de ustedes funcione de manera eficiente. Por ejemplo, qué sistema operativo deben tener, qué características de procesador, de memoria RAM, cuánto de espacio de almacenamiento el disco duro debe tener, que de pronto antivirus, qué tarjeta gráfica, resolución de la pantalla, conexión a internet, cómo debe ser, cuánto debe tener de velocidad, si de pronto tienen que tener una cuenta de Microsoft o deben tener X software instalado, entonces indicar. En la segunda, descripción general de las características del sistema del producto. Aquí se describen cuáles son las características básicas del software o producto que ustedes pues están instalando con una lista o una tabla. Configuración de la instalación. Entonces indicar brevemente o de manera detallada el espacio del paso a paso de cómo debe ser la configuración de esa instalación. Pueden ustedes incluir gráficos con paso a pasos, cómo realizan el proceso de instalación, cómo se realizan los procesos de conexiones, si que tienen que instalar cableado, entonces indicar todo el proceso. Y configuración mínima de ese inicio rápido. Importante, siempre debe tener los datos de las personas que están apoyando este proceso el equipo de desarrollo de software o las personas que están en la parte de capacitación al usuario para que las personas que están instalando, si tuvieron alguna eventualidad, puedan consultar. También se debe hacer la capacitación a los usuarios, las personas que van a trabajar con el software. También pues vamos a hacer una capacitación técnica
Esas personas que van a hacer la capacitación técnica, le vamos a llamar instructores, deben conocer muy bien el software, el manejo, el funcionamiento, las opciones que tiene, la terminología, los procesos que realiza. Esos instructores deben ser personas expertas en el manejo del programa, porque pues si uno ve que la persona maneja el tema, da confianza porque uno sabe que la persona conoce sobre el tema. Y de esa manera, pues también debe ser una persona que tenga facilidad de establecer o de enseñar y realizar este proceso, que tenga como afinidad con los usuarios, que tenga paciencia. Adicional, la capacitación debe contar con personal profesional en la materia, los cuales tengan facilidad de expresión y buen manejo de público. Entonces, que tengan paciencia para trabajar con personas. ¿Qué debemos hacer en este plan de capacitación? Entonces, debemos realizar un cronograma con anticipación para entregar pues a la empresa sobre las fechas, los procesos que se van a realizar en esa capacitación. Deben presentarse con un mes de antelación antes de iniciar la capacitación. Hay que estar pendiente del cronograma de la empresa y capacitar por si surgen cambios, poder ajustar pues esos cambios. Ser muy puntuales en las horas que ustedes van a indicar en el proceso de la capacitación, hora de inicio, receso, hora de salida, cumplir, porque pues las personas pues también tienen que cumplir en la empresa, tienen ese tiempo asignado, entonces sí es importante que seamos muy puntuales en este proceso. Es importante una correcta presentación de los instructores o las personas que van a capacitar, ir bien presentados, bien peinados, limpios, bien organizados, porque pues ustedes saben que esto hace también muy agradable la capacitación. Se puede enviar información por correo electrónico o por links para que los usuarios revisen antes de la capacitación y tengan idea de los procesos que le van a explicar y de pronto ya puedan tener preguntas que no hayan entendido de ese manual. Entonces ya pues vamos como adelantando más. Dejar un espacio para la etapa de preguntas. Entonces, en ese cronograma tengan un tiempo para explicar y den un tiempo, un espacio para solucionar las dudas de los usuarios. Y acordar la fecha extra para mirar posibles problemas en el manejo de la solución de software. Entonces van a dejar una fecha de más del tiempo de la capacitación para solucionar dudas debido, pues, después del proceso de que estén realizando los usuarios y estén trabajando el software. En esta capacitación también vamos a hacer unos videotutoriales. Entonces les decía que también pueden ustedes realizar esos manuales con videotutoriales. Pueden crearse varios videos tutoriales cortos en el caso, digamos, de la instalación, de creación de usuario, bueno, de las opciones que tengan ustedes en el software. Entonces van a crear esos videos cortos y los pueden tener relacionados en el manual o compartirlos en el cronograma o en la capacitación que se vaya a realizar. Se hacen las pruebas y se realiza un acta de entrega. Esa acta de entrega, pues, debe tener el membrete o el nombre de la casa de desarrollo de software. Debe tener una portada con los logos, la información de la empresa desarrollador de software. En la página debe tener la fecha, a quién está dirigido el producto, el nombre del cliente, dueño o presidente de la empresa. En el cuerpo debe hacer un respetuoso saludo y cuál es el motivo de ese documento. Y en las siguientes páginas va a realizar la descripción del producto que va a entregar, del producto de software que va a entregar. Después de esto, sigue el proceso de mantenimiento, que ese proceso de mantenimiento, una vez que el software está funcionando y
si resulta que algún proceso se realizó mal o lo cambiaron después de que habían indicado cómo era el proceso o agregaron un nuevo proceso, entonces viene el proceso de mantenimiento del software, donde se va a realizar según las indicaciones que nos dé el cliente. Si no existía, pues ya queda por fuera del valor que se había indicado, sería otro valor, y asignar pues fechas, tiempo y proceso que se realizará. Los tipos principales de mantenimiento del software es el correctivo, se corrigen los errores o fallos, bugs que aparecen cuando el sistema está en uso. Adaptativo, se modifica el software para que funcione en nuevos entornos. Por ejemplo, si van a funcionar con otro sistema operativo y no se ha tenido en cuenta, entonces, o en otros tipos de hardware, si solamente yo lo había creado para que funcionara en un portátil, pero necesitan que funcione en una tablet, en un celular, pues hay que hacer ese mantenimiento. Perfectivo, si mejora el rendimiento o se agregan nuevas funcionalidades según la necesidad del usuario. Preventivo, se hacen cambios para evitar futuros problemas, por ejemplo, para mejorar el código o hacerlo más eficiente. Entonces aquí pues hay un ejemplo para que ustedes pues vean las posibles causas que podrían tener o podría arrojar un mantenimiento al software. Los pasos para realizar ese mantenimiento de software. Primero, identificar el problema o la necesidad que tiene de hacer ese mantenimiento, de agregar o detección de errores que se presentaron. Entonces, identificar el problema. Análisis, se estudia el análisis, se analiza cómo se va a realizar, qué tiempo se va a demorar ese proceso, qué parte se va a modificar, el impacto que va a generar este cambio o ese mantenimiento, los riesgos y el tiempo del recurso necesario, el diseño de la solución. Entonces aquí se planea cómo se corregirá el problema, cómo se implementará ese problema. Por ejemplo, si es modificar la base de datos o cambiar una función de código, entonces pues dependiendo de esa necesidad que tenga. Si se va a implementar o modificar el código, entonces los desarrolladores aquí realizan los cambios que se soliciten. Se realiza la prueba del sistema, se verifica que esos cambios no nos hayan afectado la integridad del el software en su totalidad. Miramos que sí nos está arrojando los resultados esperados, que sí estén funcionando todos los demás funciones en las cuales pues se están involucrados esos cambios. ¿Qué tipo de pruebas van a realizar ustedes? Pruebas funcionales, pruebas de regresión y pruebas de rendimiento. Se realiza la documentación de los cambios que se realizaron. Se mantiene pues actualizada esa historial de sistema. Una implementación o despliegue. Entonces aquí pues se actualiza la instalación del sistema que utilizan los usuarios y se hace un seguimiento o monitoreo. Se supervisa, se da un periodo de tiempo para verificar que esos cambios que se hicieron pues estén funcionando bien y no nos hayan cambiado los demás procesos. Aquí hay un mapa del mantenimiento del software, qué es, cuál es el objetivo, los tipos de mantenimiento, que yo se los resumí para que ustedes pues lo tengan y lo puedan pues aplicar en su manual. ¿Qué evidencias van a realizar? En la evidencia de la guía 10, 22050-1097, actividad 8, evidencia 1, van a diseñar ese plan de mantenimiento y soporte de software. Entonces aquí ustedes van a hacer ese diseño de ese plan de mantenimiento. En esta evidencia tiene como objetivo el diseño de un plan y un cronograma de mantenimiento de la solución del software, teniendo en cuenta dos tipos de mantenimiento existentes, el preventivo y el correctivo. Utilizando pues como referencia su propio proyecto formativo, diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo teniendo en cuenta el estándar ISO, investigar los elementos fundamentales. Entonces aquí debe incluir la descripción del sistema,
el proceso de implementación, análisis de modificación y problemas que ustedes pues van a encontrar, implementación de la modificación, aceptación y revisión de mantenimiento, migración y retiro. Entonces se van a crear ustedes ese artefacto o van a diseñar ese formato donde van a cumplir con estos elementos que están mostrando acá. Debe tenerlo, entonces van a diseñarlo con base en el software que ustedes están realizando. Para los mantenimientos, entonces aquí dice para mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Listo? Entonces, esa es la primera evidencia que deben realizar en grupo de proyecto. En las evidencias yo las estoy dejando individual, las realizan en grupo de proyecto, pero cada aprendiz tiene que subir la evidencia, ¿ok? Cada aprendiz del grupo debe subir la evidencia. Hasta ahí tenemos. ¿Qué deben tener en cuenta para generar el documento que van a entregar? Deben entregarlo con las normas APA, debe tener portada de introducción, debe tener pues este diseño, este plan de mantenimiento, este cronograma de mantenimiento y debe tener la conclusión. ¿Listo? Y la fuente o donde ustedes se basaron para realizarla. ¿Qué producto van a entregar? Un documento de plan de mantenimiento y soporte de software con el cronograma en PDF. ¿Entendí esa evidencia? Listo, Gerson, ok. En la siguiente evidencia de la guía 10, actividad 9, evidencia 1, van a hacer una documentación del plan de migración y respaldo de los datos del software. Con los conocimientos y leyendo y estudiando el componente formativo, con base en la creatividad para la construcción de listas de chequeo o instrumentos similares que nos sirvan como lista de chequeo de verificación, donde se pueda recoger la información para revisión de las modificaciones que se puedan haber realizado en un proceso de migración de software y las adaptaciones realizadas. Elementos para tener en cuenta para la entrega de esta evidencia. Aplicar normas APA, debe tener portada, es un documento de escrito, debe tener portada de introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos de la documentación de esa lista de chequeo construido. El documento, esa lista de chequeo para procesos de migración de software para revisión de modificaciones. Entonces, ¿qué hacemos en esa lista de chequeo? Vamos a construir ese instrumento para verificar que cuando hagamos ese proceso de migración de software y de adaptación, que se cumpla con todos los pasos realizados. Entonces, con base en una lista de chequeo que ustedes van a diseñar. Entonces, elemento de la documentación de lista de chequeo construida. Producto a entregar, lista de chequeo para procesos de migración de software y para revisión de modificaciones en PDF. ¿Listo? Entonces, esa también es el grupo de proyecto. La evidencia de la guía 10, actividad 10, evidencia 1, van a elaborar un documento técnico de usuarios de software. En esta evidencia, el aprendiz tiene la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo del programa y pues especialmente en este componente formativo, primero la construcción del manual técnico de la aplicación desarrollado durante el proceso formativo. El manual técnico por construir debe considerar los siguientes elementos. Entonces, ¿qué debe tener? Los prerequisitos de instalación del sistema. ¿Qué quiere decir con esos prerequisitos? Que las condiciones que debe tener o las características que debe tener el hardware y el software instalado en su computador o en el computador donde van a instalar.
los frameworks y estándares con los que se construyó el sistema, diagramas de casos de uso del sistema, van a agregar esos diagramas de caso de uso, van a agregar el diagrama, el modelo entidad-relación de la base de datos, van a agregar diccionario de datos que ya los tienen, los scripts de instalación y los diagramas de componentes. ¿Listo? Entonces es lo que van a hacer en esta evidencia. Se recomienda revisar la guía para elaboración de manual técnico y de operaciones de los sistemas de información publicadas en el Departamento Nacional de Planeación, disponible en este enlace que está aquí. O anexo guía manual técnico. Entonces aquí ustedes van a entrar a este enlace y van a ver un anexo de donde está la forma de realizar un manual técnico. Pero ojo que debe tener estos elementos que está indicando acá. Igual para la entrega del documento, es un documento escrito, aplicar normas APA, debe tener portada de introducción, el contenido como tal, el documento técnico. En ese van a entregar un manual técnico en PDF. Entonces, esta evidencia 10. ¿Entendida también? Muy bien, Gerson, Ana. Imagino que los demás entendieron. En la guía 10, actividad 11, evidencia 1, van a elaborar el manual del usuario. Recuerden que el manual técnico va dirigido a las personas que instalan, ¿cierto? Las personas que tienen conocimientos técnicos. El manual del usuario va dirigido al usuario final, quien va a manejar el software, quien lo va a trabajar. Aquí, ¿qué se va a realizar? Aquí vamos a realizar ese manual del usuario de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo. Debe tener una guía sobre cómo usó las funciones del sistema, cada una pues de las opciones, cada una de las funciones del software que ustedes realizaron, la descripción de alto nivel y particulares de los componentes, los menús, los submenús que hacen parte de ese software, las instrucciones de ingreso, ingreso y consulta de información, el flujo de trabajo, el flujograma del menú, imágenes representativas o capturas de pantalla de cada una de las indicaciones de cómo van a realizar los procesos, cómo están explicando ustedes cómo realizar los procesos. Se recomienda revisar la guía de elaboración de manuales de los usuarios del sistema de información pública con este enlace y aquí o de esta manera guía manual de usuario. Esta también lo van a encontrar ustedes en el material de formación. Entonces ahí ustedes le van a dar clic y les va a abrir ese manual de usuario. Van a entregarlo aplicando normas APA, entregando un documento bien. La portada, por favor, miren cómo va una portada, cómo va una introducción, el manual del usuario y la conclusión. Producto a entregar, el manual del usuario. Extensión libre en PDF. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, muy bien, Ana. Perfecto. En la actividad 12, evidencia 1 de la guía 10, van a elaborar el plan de capacitación y realización de pruebas de aceptación del cliente. Entonces, en esta evidencia, van ustedes a aplicar toda su creatividad van a construir un video tutorial con las funcionalidades más importantes del software desarrollado de su proyecto de software y van a elaborar un libreto de las acciones a realizar para la capacitación con los usuarios finales del producto desarrollado. El libreto y video tutorial debe ser orientado a un grupo específico de usuarios si es que el software a presentar posee varias funcionalidades para diferentes roles. A veces pues un software va dirigido para administrador, para usuario final, para operario. Entonces, de acuerdo a quién va dirigido esas opciones, van a construir un guión pensando en el proceso de capacitación de 45 minutos donde se apoya activamente el video tutorial construido.
el producto a entregar, el libreto del plan de capacitación y el video tutorial en PDF. Formato del video del tutorial lo pueden hacer con la extensión MP4 o pueden hacer el video, lo pueden subir a YouTube y me comparten el enlace para ingresar. ¿Listo? Esa es la evidencia 12, actividad 12, evidencia 1. ¿Entendí esa evidencia, chicos? Hola. Kevin, Adriana, Gerson, Instructora, buenas Cipriano, noches, habla Lucas. Gerson. Señor, Buenas noches, ¿me escucha bien? ¿sí te escucho? Ese video debe durar 45 minutos. Dice, van a Se- construir el guión pensando en un proceso de capacitación de 45 minutos. No el video que sea cortico, porque pues Sí, claro. así también te lo va a recibir. No, el guión pensando en la capacitación de 45 minutos. Ah, listo, listo. Sí, porque, o sea, obviamente, o sea, cuando uno va a dar una capacitación de este tipo, un video puede durar 5 minutos, algo así, Sí, 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 pero sí. la Ujú. reunión como tal sí, pues dura una hora mientras uno se presenta, pregunta, dudas, inquietudes, todo Exacto. eso le dura 45 minutos. Ujú. No, Ah, dice bueno, listo. construir el guión pensando en el proceso de capacitación que va a durar 45 minutos. Pero el video sí cortico, ¿listo? Profe, todas las evidencias son en grupo. En grupo, todas son en grupo, todas son en grupo, ¿listo? En la actividad 13, evidencia 1 de la guía 10, van a hacer la documentación del plan de capacitación y acta de entrega del proyecto de software. Aquí van a construir un modelo de 2 actas. Estas van a ser utilizadas para el proceso de implantación del software, y un acta de satisfacción del cliente en el proceso de capacitación del sistema, el acta final de entrega de software. Entonces son 2 actas para de satisfacción del cliente, el proceso de capacitación del sistema y el acta final de entrega del software. Recuerda que solo debe construir el modelo de las actas que tenga en cuenta respecto al acta asociada a la capacitación. Debe identificarse claramente el momento de la capacitación, la persona que realizó la capacitación, los objetivos abordados en la capacitación, los temas desarrollados, conclusiones y observaciones. Respecto al acta final de entrega, se recomienda incluir la captura de la información de las personas que recibieron esa capacitación, que reciben el sistema, descripción general del producto o servicio entregado, observaciones y las firmas, tanto de las personas que recibieron como de las personas que entregan. Las actas no deben limitarse a incluir únicamente los ítems sugeridos en esta guía. Se invita al aprendiz a explorar en la bibliografía existente cualquier otro recurso disponible para complementar con la información que considere pertinente. Entonces, esta última son 2 actas, ¿ok? Presentarlas con un documento escrito aplicando normas APA con portada, introducción, las actas del documento, producto a entregar son las actas de capacitación y final de entrega en PDF. Y están estos videos que les voy a dar para que ustedes los vean. Cada grupo les va a ayudar a realizar las evidencias. Entonces, esas evidencias de qué fecha van, del 9 de junio al 21 de junio. ¿Listo? Entonces tienen este tiempo para realizar estas evidencias. Van a ser el 21 de junio. ¿Y todas son Esta en grupo? señora, ¿Todas son en grupo? todas son en grupo. Todas porque Ah, ok. son con base en el proyecto de software. Sí, señor. Van a realizarla, pero mira que todas
todas se manejan casi la misma información, entonces una depende de la otra, van realizando los manuales tanto técnicos como usuarios. Aquí pues ya tienen en el plan de capacitación, aquí van a realizar pues ese organigrama. No son tan dispendiosas. Hay información que ustedes ya tienen realizadas que simplemente es agregarlas, entonces pues no es mucho. ¿Ok? ¿Cuándo cierra la fase? Esta fase de ejecución cierra el 21 de junio. Entonces, para esa fecha, ustedes van a tener entregada todas las evidencias de la guía 10 junto con la transversal de emprendimiento y las que tengan pendientes las guías anteriores. ¿Cuándo iniciamos la fase de evaluación? La fase de evaluación la iniciamos el 22 de junio. Entonces, para este periodo, para el 22 de junio, tendríamos sesión sincrónica el 24 de junio. Para esa fecha tenemos sesión sincrónica, donde vamos a trabajar, vamos a explicar estas 4 evidencias de esta guía número 11 de la fase de evaluación. Aquí, en este periodo, en la fase de evaluación, solo vamos a realizar 2 sesiones. Explico estas 4 en esta fecha. Del 6 de julio al 19 de julio explico esas otras 4 evidencias. Entonces, está programada para el 24 de junio y para el 8 de julio. ¿Listo? Y ustedes terminan su etapa lectiva el 17 de agosto. Entonces, quisiera que por favor se comprometieran que para esta fecha, 22 de junio, solamente tengamos pendiente estas evidencias de la fase de evaluación. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver estas evidencias técnicas y la competencia, ejercer los derechos fundamentales para el trabajo. Es importante esta transversal porque aquí están todos los derechos que ustedes explican, derechos y deberes que tenemos nosotros, las personas, cuando vamos a iniciar nuestra vida laboral. ¿Listo? Lo que vamos a tener en nuestra vida laboral. Entonces, sí es súper importante que todos asistan a todas las sesiones sincrónicas de las transversales. ¿Ok? ¿Preguntas que tengan? Listo, Doctora, Ana. y la Dime, etapa Jesús. de evaluación es más teórica, es más práctica. No, la práctica de evaluación, como su nombre lo dice, es acerca en sí del proceso de testeo y evaluación del software. Es más teórica, es más, ya no hay que hacer desarrollo de software, sino indicar el proceso de testeo, de evaluación, definir métricas, definir artefactos para medir y probar el software. Esa es la fase de evaluación. Ok, Gerson. Listo, chicos. Recuerden con los aprendices que tienen contrato ya de contrato de etapa práctica por medio de aprendizaje, tienen el compromiso y la responsabilidad de estar al día con las evidencias para que el día que termine la etapa lectiva, que es el 17 de agosto, ya tenga aprobada su etapa electiva, o sea que solamente vamos a hacer el propósito todos de cuando termine la etapa de la fase de ejecución, tengan todo aprobado, cosa que cuando termine la fase cuando empecemos la fase de evaluación, solamente ustedes tengan que realizar las evidencias de la fase de evaluación y va a ser mucho más rápido, más fácil y vamos a tener la garantía que todos ustedes van a aprobar la etapa lectiva. ¿Listo? Entonces, sí, por favor, para que lo tengan en cuenta, no dejen para lo último, porque a veces pues uno no sabe, se complica, o el computador se dañó, no hay luz. Entonces, vamos a comprometernos a ponernos al día
aprovechar que se activan las fases en fines de semana para que suban sus evidencias. ¿Compromiso? Compromiso, muy bien. Gerson se comprometió. Ana, gracias, Ana. ¿Y los demás? Si está Lucas, si está Kevin, Adriana, Firme por la perfecto. profe. Sí, señora. Ya. Muy bien, perfecto. Eso es lo que quería yo escuchar. Listo, chicos. ¿Qué preguntas tienen? Si necesitan sesiones para hacer revisión de evidencias que de pronto tengan calificadas en Sayuna y no las hayan calificado o aprobado, por favor, me dicen, creamos el enlace, creamos el espacio, me dicen con cuáles instructores transversales y realizamos ese espacio para ir haciendo esa validación. ¿Ok? Si la necesitan, hacemos la próxima semana conmigo y vamos revisando con cada uno. ¿Perfecto? Ok. Listo. Entonces quedo pendiente de la lista de evidencias que suban para proceder a calificar, actualizar el reporte de calificaciones, actualizar el reporte de Sofía Plus. Voy a tratar de compartirles, voy a buscar, hay un video, si ustedes buscan por video cómo ver los juicios aprobados para que ustedes también vayan revisando que sus competencias estén aprobadas, entonces lo pueden ir haciendo. ¿Listo? Voy a buscarlo y se los comparto, pero yo creo que si ustedes lo buscan por YouTube, lo van a encontrar. ¿Todos tienen habilitados sus correos hoy cena? Ahí les pasé un video para que validen y verifiquen y que ingresen, porque para etapa práctica necesitamos que tengan habilitado su correo hoy cena. Profe, yo no, profe. Me toca a mí hacer esa diligencia. Yo les pasé el paso a paso, ahí para que lo valides, lo verifiques. Recuerda que los correos hoy cena no son de Gmail, son de Outlook. Como abres el Hotmail, así abres el correo de Soy Cena con Outlook. Yo también tengo que hacer el proceso del correo también. Listo, hazlo y cualquier cosa estoy pendiente. Listo, terminamos la sesión. Terminó la grabación. Feliz noche para todos, chicos, que descansen.